Daniel Menéndez, hace mucho que no conversaba con él, creo que la última vez fue el año pasado. Daniel, por si no sabés, recordemos, actualmente es subsecretario de Políticas de Integración y Formación dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Lo conocemos desde hace muchos años por ser coordinador nacional de Barrios de Pie y muy amablemente nos atiende en la mañana del arranque. Hola Daniel, ¿cómo te va? Maximiliano Lecky te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo está Maximiliano? Un gusto, buen día. Bien, lo mismo, como siempre. Muchas gracias. Daniel, mucho trabajo. Me imagino que no parás de trabajar en un contexto tan difícil de la Argentina de hoy y con tantas necesidades. Sí, justo ahora estoy con el ministro de Desarrollo Social, Zabaleta, en la inauguración de un espacio de primera infancia aquí en Marcos Paz, con el intendente y con distintos funcionarios, tratando de empujar un poco bastante la situación social del país para mejorarla desde el trabajo, desde la generación de espacios que puedan multiplicar derechos y mejorar la situación social, que es en definitiva para lo que nos convocó el presidente. Daniel, uno que te conoce hace años entrevistándote y también, bueno, sabiendo de tu espacio de militancia, el reclamo permanente por justamente esos derechos que le faltan a mucha gente, contame cómo haces vos para articular el ser funcionario, por un lado, el tener un rol institucional, un cargo en el gobierno, y por el otro lado, atender la necesidad de tanta gente que vos conocés históricamente de primera mano. Me parece que la suerte de los sectores populares, de los trabajadores, de quienes hoy expresan dificultades, ¿no? Tanto por el poder adquisitivo del salario, por las dificultades vinculadas con el aumento constante de precios, está atada a que podamos resolver la situación desde el gobierno, ¿no? No veo contradicciones. Yo creo que la suerte de los sectores populares está atada a la suerte del gobierno, sin duda, y me parece que fortalecer la gestión, fortalecer la unidad del frente de todos, poder encontrar la vuelta a la salida de 2 años muy duros de pandemia, las dificultades que significó el macrismo, un mundo que está muy complejo por la guerra, por el impacto que tiene sobre la inflación en los alimentos, son desafíos enormes. Uh-huh. Que obviamente generan discusión al interior del campo nacional y popular, y que bueno, el aporte desde los movimientos populares es procesarlas para encontrar un camino que sea la síntesis de distintas miradas y que nos permitan fortalecer el camino de mejora de la situación social. Yo estoy convencido que representar a los sectores populares, representar y ser parte de movimientos populares que han peleado tanto tiempo y que hoy tienen la responsabilidad de aportar desde la gestión, son elementos absolutamente, digamos, que están en una misma sintonía, ¿no? Daniel, hoy justamente el presidente le reclamó en AEA, la Asociación Empresaria Argentina, a los empresarios que acompañan. También en las calles hubo manifestación de varios sectores pidiéndole que bajen los precios a los empresarios, pero en contraposición los empresarios le piden al Estado que bajen la carga tributaria. ¿Dónde está el punto intermedio? Me parece que yo no quiero ser irrespetuoso, pero me parece que algunos son unos sinvergüenza, ¿no? Uh-huh. La verdad que lo que expuso el ministro de Economía, lo que refrendó el presidente en el día de ayer en la presentación del proyecto de ley de renta inesperada, marca algo que es de sentido común. Hay una situación internacional que multiplicó los precios de los alimentos, que generó sobre capitales de 1.000 millones de pesos un incremento de sus ganancias que, comparado con el ejercicio anterior, marca un pico de crecimiento de las ganancias, y sobre eso aplicar una alícuota que pueda capturar parte de esa renta, me parece el más mínimo sentido de vivir en comunidad. Uh-huh. Me parece que tenemos que ser muy firmes. Nosotros vamos a impulsar desde el fin de semana una campaña que ya venimos trabajando para difundir el impuesto a la renta inesperada. Nos parece que es un ejercicio de justicia
de la más mínima justicia, ¿no? En una región, como dijo el presidente, con enormes desigualdades, me parece que es reparar un dato que emerge de un contexto internacional absolutamente extraordinario, y que la verdad que la respuesta de los empresarios en boca del presidente AEA sea criticar este impuesto, suba la alícuota en este contexto, es de una caradurez notable, ¿no? Digamos, para seguir reflexionando al respecto y estando bastante de acuerdo, hoy lo decía en mi editorial, en que hay que sentarse a discutir, y esto está pasando en otros países, o sea, lo veíamos el otro día en Inglaterra, también en Estados Unidos, algunos representantes demócratas empiezan a hablar del tema, en varios países de Europa, Italia, la propia España, Bélgica, se habla de este mismo tema y de este mismo contexto. Te pregunto puntualmente, ¿cómo crees que va a reaccionar la oposición frente a esto? Porque para que este proyecto salga se necesita de la oposición. Yo te puedo decir, creo entender cómo va a reaccionar el PRO, pero dentro de la coalición opositora hay otros referentes, como por ejemplo la Unión Cívica Radical, que tiene una historia tal vez más cercana a políticas socialistas. ¿Cómo crees que la Unión Cívica Radical debería votar al respecto? Y si es que ya están teniendo algún tipo de conversaciones, de negociaciones, más allá de el PRO o la coalición cívica. Yo me resisto a creer que la oposición en su conjunto exprese el interés del 1% o menos de la sociedad, ¿no? De los megamillonarios. A mí me parece que hay un sentido de justicia en la medida que va sin duda a generar discusión al interior de la oposición, y estoy convencido de que va a haber un debate de cara a la sociedad para resolver este tema de manera favorable. No, me parece que hay un contexto donde es imperioso fortalecer el ingreso del Estado, hay enormes tareas por hacer, son fondos que son coparticipables, por tanto es un fondo que se va a recaudar, que tiene un carácter federal. Me parece que los gobernadores van a jugar un papel importante en dar estos debates, y a mí me parece que nosotros no podemos transcurrir la vía política como si fuera blanco-negro, ¿no? Me parece que hay puntos de consenso, y con esta medida que es tan, digamos, clara en sus conceptos de justicia social y de redistribución en un contexto extraordinario, me parece que va a haber sectores de la oposición que obviamente van a acompañar. Bueno, Daniel, la última se la dejo a mi compañero Andrés Zapoc y te liberamos porque obviamente estás ahí por inaugurar junto a otros compañeros. Dale, Andrés. Hola, Daniel, ¿cómo andás? Mi pregunta va sobre todo lo que tiene que ver con el marco de tu gestión. ¿Crees que hay que reconvertir los planes sociales y qué opinión tenés al respecto? Claramente, nosotros asumimos parte de la agenda de la gestión pública con una premisa muy clara, que son que los planes sociales han fracasado en la Argentina. Hace 20 y pico de años que hay una política que se pensó como temporal, como un subsidio temporal que se consolidó en la Argentina como algo crónico. Me parece que hay que darle un matiz claramente productivo, y que la agenda de la política social en la Argentina está cambiando. Hemos construido una mirada muy clara de un proceso económico que se consolidó en los últimos 20 años, que es la economía popular, que es un desarrollo económico al que hay que fortalecer en productividad, en mercado, en comercialización, y estoy convencido que ese es el camino que estamos transitando, y que nos va a permitir fortalecer desde el trabajo el tejido productivo y el tejido social en la Argentina. Daniel, gracias siempre por estar aquí en Radio Sónica. Te mando un abrazo enorme. Gracias a ustedes. Gracias. Daniel Menéndez, subsecretario de Políticas de Integración y Formación dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la República Argentina, histórico coordinador nacional de Barrios de Pie, conversó con nosotros en la mañana del arranque. Nos vamos a un tema y ya volvemos.